Hace 2 semanas ocupaba este mismo lugar para compartir con la Iglesia a propósito de la madurez espiritual, a diferencia del infantilismo o la inmadurez espiritual, y de esta como una manifestación, como bien decía y recordaba Mauricio, de lo que somos, y no tanto confundiendo el hecho de estar con que aquello es suficiente, porque Dios, más que querer que estemos, que lo que quiere es que seamos lo que Él dice que somos. Y poníamos hasta 5 ejemplos de 5 cosas que Él dice que somos y para los cuales nos ha salvado, nos ha hecho hijos suyos, y las mirábamos en contraste con quienes tal vez solo participando de cuestiones religiosas, pero viviendo una vida completamente diferente a lo que ser cristiano significa, se conforman, ¿no? Inmaduros espirituales, en el mejor de los casos, si recordáis, cuando no, y eso solo lo juzgará Dios, quien ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero yo tenía claro hace 2 semanas y tengo claro hoy también con lo que os voy a compartir, de que no tengo ninguna duda, más allá de que solo el Señor sabe cuál es nuestra particular realidad espiritual, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, no es tanto, cuando hablamos de inmadurez versus madurez espiritual, no es tanto una crítica, sino lo que desea ser es una exhortación, aliento, ánimo a que nuestra vida cada vez dé más fruto de aquello que es en Cristo y por tanto manifieste, no solamente con actividad religiosa, sino en toda nuestra manera de vivir, manifieste lo que somos en Cristo, porque ese es el propósito de Dios, según Romanos 8:29, en el que se nos recuerda que hemos sido llamados por Dios para ser hechos a imagen y semejanza de su Hijo. Por tanto, haremos bien en desear lo que Dios desea, y es que nuestra vida cada vez más manifieste la estatura de Cristo, sabiendo que ninguno la manifiesta completamente, sabiendo que ninguno seguramente lo alcanzaremos en esta tierra, pero no por ello renunciando a ser cada día más y más maduros en el Señor. Y por eso en esta mañana también quiero traer un signo, una manifestación más que tiene que ir dándose por nuestro bien y por causa también del testimonio nuestro en nuestras vidas, cuando vamos madurando en el Señor. Y aquí cada uno tenga claro que no debe compararse nunca con el de al lado, ni con el de atrás, ni con el de delante, porque el camino de madurez o de santidad es un camino que cada uno está teniendo delante de Dios y nunca en comparación con el vecino, sino siempre mirando a Cristo y siempre caminando hacia Cristo, a fin de no caer en la trampa de sentirnos mejor que otros o hacer sentir a otros peor que nosotros. Cuidado con eso, hermanos. Que ni siquiera yo, como decía la semana pasada, digo esto desde la superioridad moral. Yo estoy en ese camino como vosotros, estoy en una parte de él, la que el Señor hasta aquí me ha traído, pero os aseguro que, como diría el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todavía, sino que prosigo a la meta. Y lo que quiero es que como iglesia, cada uno en particular, prosiga a esa meta y empiece a manifestar lo que es propio de quien está madurando y creciendo en Cristo. Y una de esas cosas es la virtud cristiana del contentamiento, que a diferencia del pensamiento estoico, no consiste en la resignación. La resignación no es cristiana, hermanos. La resignación es estoica. Es un encogerse de hombros y decir, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me ha tocado esto? Eso es muy estoico y a algunos les sirve porque van por la vida y transitan por la vida, pues asumiendo resignadamente lo que sea que les pase. Pero el cristiano está llamado al contentamiento, que no es, como digo, mera resignación, sino la aceptación feliz del control y buen propósito que Dios tiene sobre todas las cosas que nos ocurren, sean buenas o malas. No es resignación, mira, no, es Señor, bueno, tú lo has permitido, contigo camino. Tú permites que esto ocurra, que esto llegue, de tu mano voy. Eso no es resignación, hermanos. Eso es contentamiento. Hay 2 preciosas imágenes de esta virtud que encontramos en el Salmo 1 y en Jeremías 17.
Perdonadme. En Jeremías 17, versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Una mirada superficial a este texto parece que sea una redundancia. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dice, ¿por qué repetirá 2 veces lo mismo? No es lo mismo. Confiar en el Señor, como confiar en el que tienes al lado, es algo absolutamente pasivo. Puede ser absolutamente pasivo. No te aporta nada negativo ni positivo. Pero poner tu confianza en el Señor, cuidado, eso es proactivo. Eso va más allá de un estar confiado. ¿Confías en el Señor? Sí, confío en el Señor. ¿Y qué esperas del Señor? No sé, pero me fío de Él. Cuidado. Nosotros, en nuestro sano juicio, no pondríamos nuestra confianza en algo o alguien del que no sabemos nada. Vamos, digo yo. Poner tu confianza en Dios o en la persona, incluso que tienes al lado, es algo proactivo, pues implica compartir, conocer, apreciar y buscar el consejo o ejemplo de aquel en quien has decidido poner tu confianza. No es un confiar como confías en el de al lado, como vos no lo conoces, pero estás tranquila, ¿no? Estás tranquilo, digo yo. No, es un poner tu confianza, es un, de manera proactiva, buscar qué puede aportarte, porque confías en lo que puede aportarte, en lo que pueda decirte. Por eso, la bendición a la que se refiere Jeremías no viene solo por confiar en el Señor de manera pasiva, sino por poner también tu confianza en Él de manera proactiva, pues al hacerlo te enfocas en aquellas cosas que convierten en dichoso al hombre del Salmo 1. El hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Por qué? ¿Por qué se aleja de los que le pueden hacer daño y se enfoca en quien puede darle lo mejor? Porque ha puesto su confianza en Él. ¿Y qué resultado tiene esta confianza proactiva, este poner la confianza en el Señor? En el Salmo dice, es este hombre o mujer, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y vamos a Jeremías 17, donde también nos dice cuál es el resultado de poner tu confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ahí lo tenemos, 2 escritores diferentes, 2 épocas diferentes, pero un mismo Espíritu Santo inspirándoles y hoy a nosotros enseñándonos estas maravillas. Testigos de la madurez que manifiestan aquellos hombres y mujeres que confían en el Señor y ponen su confianza en Él. Y quiero destacar el resultado de esta virtud en el lenguaje figurado que usa Jeremías. Dice que quien así es, no teme que llegue el calor, una figura de aquello que puede ser molesto, de aquello que pueda ser incómodo, de aquello que pudiera incluso afectar a nuestra salud. Y dice que tampoco en época de sequía no se angustia. No solo que no teme que llegue el momento malo, sino que cuando llega el momento malo no se angustia. Eso es lo que dice del que pone su confianza en el Señor. Y no deja de dar fruto, fruto de alabanza, fruto de adoración a Dios, gozo, el fruto del Espíritu en definitiva, en el corazón. Eso es el resultado del contentamiento. Leía una conocida líder norteamericana en diversos ministerios con mujeres cristianas y autora de varios libros, Melissa Kruger, y leía esta definición de contentamiento. Me ha gustado muchísimo y quiero compartirla porque de alguna manera encierra todo lo que ya hemos dicho y aún diremos en esta mañana. Dice esta hermana: el contentamiento es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, que produce el fruto de gozo,
paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. Y esto es así, porque el contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Cuanto más lo conocemos, más confiamos en Él. El contentamiento es tranquilidad de espíritu, una confianza absoluta en que Dios siempre obra para bien. Me ha encantado, pero creo que engloba perfectamente lo que es esa virtud del creyente maduro, del creyente que va superando desiertos, veranos calurosos, incluso sequías, y lo hace dando fruto de alabanza, fruto de gozo en su corazón. Pablo sin duda fue un ejemplo de este tipo de contentamiento mientras escribía a los filipenses. Y ojo, en la cárcel romana, que no es que escribía del contentamiento en una playa del Caribe, no, en la cárcel romana. Y les da, digamos, comparte con ellos el secreto, de alguna manera, de ese contentamiento. Sus circunstancias externas eran duras, pero estaba lleno del gozo y la paz del Señor. Y les reveló estos secretos a los filipenses en el capítulo 4, versos del 11 al 13. Esto es lo que les enseña y nos enseña también la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los filipenses. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me gustaría resaltar 3 verdades preciosas que salen de esta enseñanza que el apóstol Pablo está compartiendo con los filipenses, de ese contentamiento que va adquiriendo con la madurez y con las experiencias de la vida. Y vamos a ver en esas 3 verdades cómo nosotros también podemos y estamos llamados a estar afectados por esta virtud, fruto de una madurez, de un crecimiento en Cristo, que hace posible que las circunstancias cada vez menos influyan en cómo nosotros adoramos, alabamos, llamamos al Señor. Alguno podría pensar, hombre, pero es que Pablo era el superapóstol Pablo, cuidado. Pues no, el contentamiento no tenía nada que ver con su apostolado. Porque de lo contrario, nosotros que no somos apóstoles ninguno, diría, a nosotros no nos llega para esto. Sí. Hermano, hermana, te aseguro, te garantizo que en el nombre del Señor esto vas a tenerlo claro. El contentamiento de Pablo en medio de la adversidad no estaba enraizado en su propia fortaleza, sino en la de Cristo. Por eso dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No todo lo puedo porque soy un apóstol del Señor, no. Así como el árbol plantado junto al arroyo da fruto continuamente, Pablo estaba plantado en Cristo como la rama de la que habla Jesús en Juan 15, que está agarrada a la vid, y por eso, y no por su apostolado, lo que recibía la capacidad del contentamiento, de dar gracias a Dios, sea que tenga, sea que no tenga. Y esta es la buena noticia, que tú y yo tenemos exactamente el mismo recurso que Pablo tuvo a disposición. Cristo está en nosotros y nos da el poder para soportar todas las circunstancias y aún así dar fruto. Él nos da fuerzas cuando nuestras fuerzas se acaban. Acabamos de cantarlo. Fuerza das al que espera en ti, Señor, porque tú eres el eterno Dios, no te fatigas, no te cansas. Al débil fuerzas le darás en su necesidad. Tú le sostienes con tus alas. Y sabéis, esto no es verdad porque lo acabamos de cantar. Lo acabamos de cantar porque es verdad, conforme a las Escrituras. Solo un pequeño ejemplo de Isaías 40, Isaías 41 y Isaías 43. Dice la palabra de Dios, la verdad,
El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y así dice el Señor, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios. Y por eso tú y yo podemos afirmar como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el contentamiento es fruto de la madurez de quien ha leído, creído y amado esta palabra del Señor. Yo te ayudaré, no temas. La segunda verdad es que el contentamiento, para entenderlo, hemos de sacarlo de las circunstancias, porque no depende ni tiene nada que ver con las circunstancias. Pablo dijo a los filipenses que su contentamiento no dependía ni de la abundancia ni de la miseria. Naturalmente tendemos a pensar que es difícil estar contentos cuando estamos en necesidad. Incluso puede ser que ahora mismo estés enfrentando alguna circunstancia que hace que la vida parezca insoportable, que sientas que no puedes soportar un día más. Puede que te sientas así ahora. Y si no, hoy, en algún momento puede que te llegues a sentir así. Porque las circunstancias a veces nos llevan a ese punto de presión emocional, hasta física en algunos momentos. Pero quiero recordarte lo que Pablo dice en 1 Corintios 10. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más de lo que podéis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Recuerda Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y si tú eres uno de ellos, si tú eres una de ellas, créelo. Y cuando lleguen las circunstancias, sean las que sean, afírmalo, porque de eso depende tu contentamiento, de cómo pones tu confianza en Dios y en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es capaz de hacer. Y no en tus circunstancias. No te enfoques de lleno en tus circunstancias, especialmente las negativas, porque estas quieren destruirte. Satanás va a intentar destruirte con ellas. Pero recuerda en medio de ellas quién es tu Dios y qué ha prometido que hará. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Y recuerda que quien escribe estas cosas, insisto, no solo es que lo hace en el caso de los filipenses desde la cárcel de Roma, es que el currículum de Pablo en circunstancias adversas, yo creo que hay pocos que puedan igualarlo. 2 Corintios 11:24, fijaos por dónde había pasado el apóstol Pablo, para que podamos poner en valor el poder para contentarnos que tiene la confianza puesta en Dios. El que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo, pasó por 5 veces, recibió de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces, yo lo que no sé es cómo salió vivo. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Y como he dicho al principio,
Esto no lo dice Pablo porque es un superapóstol, lo dice porque había puesto toda su confianza en el Señor. Pablo y tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, y otros hoy muy cerca de nosotros, incluso nosotros mismos, podemos experimentar el contentamiento en cualquier circunstancia, porque su confianza, como la nuestra, estuvo y sigue puesta en Cristo. Y Él es el arroyo, el agua de vida en la que están plantadas nuestras vidas para que no dejemos de dar fruto, cualquiera que sea la circunstancia, para que no temamos al calor ni nos angustie la sequía, como dice Jeremías. Y la tercera verdad de esta buena noticia, de esta virtud cristiana del contentamiento, es que el contentamiento se aprende. El propio Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y se ve claro que se tiene que aprender, porque desde que nacemos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? Llorar y gritar. Es casi como si intuyéramos a qué mundo hemos venido, ¿no? Madre mía. De hecho, tardamos bastante en esbozar la primera sonrisa. Creo que todos nos acordaremos con cara de bobo la primera sonrisita de nuestro bebé, los que tenemos hijos, ¿no? La primera vez que hace una mueca que parece una sonrisa, ¡wow! Pero eso no ocurre el primer día, ni el segundo ni el tercero. Lo primero que ocurre, nada más nacer, es que lloramos y gritamos. Nos es más natural, nos sale más fácilmente el descontento, la queja, que el contentamiento. Por eso hemos de aprenderlo. Por eso exige un mayor esfuerzo por nuestra parte experimentarlo. Y muchos cristianos no terminan de hacerlo, porque aunque no depende de las circunstancias buenas o malas, aunque depende de Cristo, su poder y presencia en nosotros, acallar la tristeza o la queja que aumenta nuestro dolor y descontento, solo es posible cuando, además de confiar en Dios como cualquier creyente, ponemos nuestra confianza en Dios como hacen los creyentes maduros. ¿Habéis entendido la diferencia? No solo es, yo sí, confío en Dios, pero luego miras tus circunstancias y tus circunstancias te ahogan. No. Si confías en Dios, pon tu confianza en Dios. Y dile a tus circunstancias: mi Dios me sacará. Pero no porque tú lo vales, sino porque el que está en ti es poderoso. Y lo ha prometido. Amén. Como consecuencia de poner tu confianza en Dios, la pura lógica nos lleva al feliz hombre o mujer del Salmo 1. El hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Os imagináis Job qué hubiera hecho si hubiera hecho caso del consejo de su mujer? Maldice a Dios y muérete. El que pone su confianza en Dios huye de ese tipo de compañeros. El que pone su confianza en Dios no se detiene en la senda de los pecadores. No es que no coincida de vez en cuando con ellos, dice que no se detiene, que es otra cosa. Ni cultiva la amistad de los blasfemos, no es que no conozca ningún blasfemo, es que no cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Por qué? Porque la fortaleza, el contentamiento, se basan en aquello que Dios es, que Dios dice, que Dios hace. Y si no tienes ni idea de quién es Dios, qué dice y qué hace, ¿cómo te vas a contentar cuando apriete la vida? ¿Cómo? Por eso, poner tu confianza en el Señor, que te va a llevar al contentamiento, sea cual sean tus circunstancias, tiene mucho que ver con cuánto conoces y amas al Señor. Solo haciendo esto podemos ver las circunstancias buenas o malas en la vida como una oportunidad para el crecimiento, para la formación del carácter de Cristo en nosotros, de manera que ninguna de ellas nos aparte de la alabanza, del gozo del Espíritu en nosotros, de seguir dando fruto y prosperar en todo lo que somos y hacemos con y para el Señor. El contentamiento no quita el dolor de una enfermedad o de una pérdida importante.
Sentir tristeza y dolor no está en contra del contentamiento y viceversa. El contentamiento lo que lleva es todas esas cosas que nos producen el dolor a los pies de Jesús, para que sea Él el que nos sostenga cuando pasamos por ellas. Por eso el contentamiento lo que sí hace es minimizar mucho el dolor de esa pérdida o de esa enfermedad. Y por eso el contentamiento es posible aún en medio de ese dolor, porque Dios le da sentido a todo aunque no lo comprendamos. Dios tiene un propósito bueno y eterno en todo, aunque no nos guste por lo que pasamos. Dios usa para el bien de los que le amamos y vivimos en sus propósitos todas las cosas. Aprendemos y experimentamos el contentamiento cuando, al poner nuestra confianza en el Señor y actuar en consecuencia, experimentamos que Jesucristo basta, que podemos pasar por cualquier circunstancia y Jesucristo, sus enseñanzas, su obra y su poder son más que suficientes para fortalecernos. ¿Confías en Dios o has puesto tu confianza en Dios? Porque esa va a ser la diferencia entre un creyente inmaduro que las circunstancias le arrastran a lo profundo del barro, o un creyente maduro que es capaz de encontrar el contentamiento en la obra, en la persona, en el poder de Dios en su vida. ¿Confías en Dios o has puesto tu confianza en Dios? La diferencia es eso, madurez, inmadurez, fruto de gozo y alabanza a Dios, dolor, maldición, pesar, duda. Ese es el contraste. Y hablo de creyentes, Ya no digo nada si no eres creyente, pero creyentes que maduran. Así que si estás pasando por lo que sea que estés pasando, bueno o malo, en el nombre de Jesús te animo a no solo confiar en Dios, sino a poner tu confianza en Dios, para que aprendas a contentarte en toda situación y tu vida no deje de dar fruto al experimentar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, al experimentar que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo basta y no nos falta nada, aún en la peor de las circunstancias, no nos falta nada. En definitiva, seguro que estas palabras os han llevado a un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es contentamiento, hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es contentamiento, hermanos. Eso no es solo confiar en Dios, porque es bueno, es poner tu confianza en sus manos, tu vida en sus manos, y sea lo que sea que pase, experimentar y decirle al mundo: Jesucristo basta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, Padre nuestro. Hay descanso en ti, Señor. En las peores circunstancias recordamos al apóstol Pablo, pero sobre todo, Señor Jesús, te recordamos a ti sufriendo el oprobio, el insulto, la soledad, el dolor de la cruz. Y aún hiciste esto con el gozo de lo que venía tras aquel momento, Señor. Y por eso, Padre, te suplico en el nombre de Jesús que nos enseñes el contentamiento, ese gozo que produce confiar en ti en cualquier circunstancia. Esa esperanza y serenidad que nos da saber que tú caminas con nosotros y que nos vas a llevar a la otra parte de la orilla, porque tú has dicho que vienes con nosotros, Señor. Oh Dios, y sácanos de la pereza de confiar en ti sin conocerte, de la pereza de decir que confiamos en ti sin saber nada de lo que tú eres y dices en tu palabra. Sácanos de esa pereza, Padre, y llévanos a deleitarnos día y noche meditando en tu palabra, Señor, porque queremos ser esos hombres y mujeres capaces de seguir alabándote cuando parece que todo va en contra nuestra, Señor. Gracias, Padre, por la paciencia que tienes con nosotros, por la obra que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y en mí mismo. Gracias, Padre, por las experiencias que muchos, si no todos, ya tenemos de que en Cristo lo podemos todo porque Él nos fortalece. Gracias, Padre. Pero, Señor, si algún hermano o hermana que tú sabes está ahora sufriendo, está
ahogado en sus circunstancias, en el nombre de Jesús, Padre, sácale, que esta palabra tuya y tu Espíritu Santo le saque de ese lodo al mirarte a ti y confiar en que tú tienes la salida, Señor. Oh Dios, llena de paz y bendición a tu pueblo, y que esta palabra traiga un anhelo de madurez en nosotros, fruto del conocimiento y amor a ti, que tú mereces y que tanto necesitamos, Padre. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.